el dogma de fe, o las verdades de fe, mejor para partir desde el comienzo, son verdades que la Iglesia siempre ha enseñado, el magisterio siempre ha enseñado, los santos han enseñado, los padres de la Iglesia han enseñado, los teólogos han enseñado, pero la Iglesia, en cuanto tal, no se ha manifestado todavía. Entonces, por ejemplo, la virginidad. Todo el mundo defendía la virginidad, pero hasta que no comenzaron a surgir las herejías contra la virginidad, la Iglesia no se había pronunciado porque no había necesidad, porque todo el mundo creía ya. Es como decir que el sol no existe. El sol no existe. Entonces, ahora yo, como Iglesia católica, como Iglesia, como magisterio infalible, digo que sí, el sol existe, para que no haya ninguna duda. Entonces, lo mismo con los dogmas. Son verdades que ya casi los fieles y el magisterio lo enseña, pero la Iglesia no se manifestó oficialmente, no tomó partido oficialmente. Entonces, eso es una verdad de fe, ¿verdad? Pero una vez que la Iglesia se pronuncia, ahí se transforma en dogma de fe, y ahí no hay duda. Uno podría dudar antes de Inmaculada Concepción. No, yo creo que no es inmaculada. Hay una corriente muy grande que defiende Inmaculada Concepción, otra corriente no tan grande que no la defiende, o digamos, que no consigue explicar cómo la Santísima Virgen no fue inmaculada, entonces no se pronuncian. Entonces yo hasta ese momento puedo creer o no creer, que no cometo ninguna falta, ningún pecado. Quizás una temeridad, ¿no? Porque viendo que todos los grandes teólogos enseñan todo lo contrario, puedo cometer una temeridad, pero no cometo pecado, no cometo falta. Ahora, en el momento en que la Iglesia se manifiesta, se pronuncia y dice, no, la Virgen es inmaculada, como dogma de fe, ahí ya no puedo dudar. Ahí sí dudo si cometo falta, cometo pecado y quedo fuera de la Iglesia, quedo fuera porque no creo un dogma de la Iglesia, ¿sí? No estoy en comunión al 100% con la Iglesia. Entonces, más o menos entendieron lo que es una verdad de fe y un dogma de fe. Obviamente que no creer en una verdad de fe que es enseñada, los padres de la Iglesia la enseñan, los santos, los teólogos enseñan esa verdad de fe. Y yo no creo. ¿Por qué no? Porque la Iglesia todavía no se pronunció. Como decíamos, comete una gran temeridad. Es como una persona que va al médico, se siente mal, y el médico le dice, no, mira, tú tienes neumonía. No, no puede ser, el médico se equivocó. No puede ser, está equivocado. Entonces voy a otro médico, y el médico, no, yo creo que tienes neumonía. No, otro que se equivocó. Va a otro médico. No, se equivocó también. Me dice que tengo neumonía. No, estos médicos están todos equivocados. O sea, esa persona puede creer o no creer que tiene neumonía, ¿verdad? Que no comete ninguna falta, pero es una gran temeridad después de todos, en fin, los pareceres de los médicos que ya saben, que hicieron análisis, etcétera, y no cree, es un poquito, digamos, que le falla un poco, ¿no? la razón, el juicio. Entonces, lo mismo con nosotros. No podemos decir, no, como no es dogma de fe, entonces no creo. Pero el buen espíritu, la fe, el sensu fidelis, que se llama el censo de la fe, nos dice que entonces tenemos que también creer. Y si no creemos, no cometemos ninguna falta, pero, digamos, no estamos muy de acuerdo con el pensar de la Iglesia. Y si somos hijos de la Iglesia, tendríamos que estar bien más sumisos. Bueno, entonces, con esta pequeña introducción para entender, porque al final vamos a ver no dogmas de fe, sino verdades de fe, pero para que nos queden claros y poder avanzar. Entonces pasemos ahora a este cuarto dogma, que por cierto es el último dogma proclamado por la Iglesia de forma oficial, que es de la Asunción de María. Asunción de Nuestra Señora. Muy bien. ¿Qué significa esto? La Asunción de Nuestra Señora. La Santa Madre de Dios, por singularísimo y privilegio, siempre es un singularísimo privilegio, porque Dios la amó tanto que no le dio un privilegio cualquiera, sino siempre es un privilegio súper singular, singularísimo. Subió a los cielos en cuerpo y alma. Esta extraordinaria glorificación de la bienaventurada Virgen María, que la Iglesia celebra cada año el 15 de agosto, es un dogma de nuestra fe católica, expresamente definido por Pío XII el 1 de noviembre de 1950, en el documento llamado la Constitución Munificentissimus Deus. Entonces también ahí lo buscan después, ¿verdad? Porque también es un documento bien largo, etc. Entonces, el inmortal pontífice Pío XII, el 1 de noviembre de 1950, en el atrio exterior de la Basílica Vaticana, porque había tanta gente que afluyó que no entraban en la basílica, que lo tuvieron que hacer afuera, en el atrio y toda la plaza de San Pedro afuera, de tanta gente que había. Aparte de los clérigos y obispos, como dice aquí, había muchísima afluencia de fieles. Entonces, rodeados de 36 cardenales, 555 patriarcas, arzobispos y obispos de gran número de dignatarios eclesiásticos y de una multitud
repasaba de entusiasmo, definió solemnemente con su suprema autoridad apostólica el dogma de la Asunción de María en cuerpo y alma al cielo. He aquí las propias palabras de la augusta definición. O sea, bien larga, pero las palabras que nos interesan para ver en esta reunión es donde el Papa define cómo ella subió a los cielos en cuerpo y alma. Dice así: después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del Espíritu de la verdad, para gloria de Dios omnipotente que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumentar la gloria de la misma augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado, o sea que eso se saca de las Sagradas Escrituras, divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Entonces, de ahora ya nadie, o sea, ¿cuándo fue? 15 de agosto la fiesta, pero fue el 1 de noviembre de 1950. A partir de ese día, ahí nadie podía dudar de este dogma. De ahora ya nadie puede dudar del hecho de la asunción de María en cuerpo y alma. Claro, todo el mundo sabía que la Virgen estaba en el cielo, obviamente, ¿no? Pero en cuerpo y alma, sin naufragar en la fe y apartarse de la comunión con la Iglesia Católica. Pero entonces aquí entra una cosa interesante. ¿Murió realmente María? Porque si subió a los cielos, ¿cómo fue? ¿Murió? ¿Pasó directamente? ¿Ah? Dormición. Fue una dormición, fue una muerte. Miren qué bonito este cuadro. Este cuadro es un cuadro de Fray Angélico que presenta a los apóstoles, ¿verdad? Nuestra Señora, dormida o muerta. Vamos a ver qué es lo que dicen los teólogos, ¿verdad? Y nuestro Señor, ustedes ven que en el brazo llevan como una especie de niña, una niña, digamos. Es el alma de Nuestra Señora. Es como que nuestro Señor Jesucristo vino a recoger el alma de Nuestra Señora. Es una idea muy bonita de Fray Angélico, ¿verdad? Es interesante. El detalle me parece muy interesante. Bueno, ¿murió realmente María? Históricamente no se puede demostrar la muerte o no muerte de María, ya que faltan en absoluto testimonios contemporáneos en uno u otro sentido. O sea, no tenemos testigos de la época en que digan, no, sí, murió. Oiga, no murió. Fue una dormición. ¿Sí? Sin embargo, el hecho de la muerte de María está íntimamente relacionada con otras muchas verdades pertenecientes a la fe. Y, por consiguiente, es perfectamente legítimo argumentar teológicamente a la falta de datos históricos. Entonces, como no tenemos datos históricos, los argumentos son argumentos teológicos. Entonces, ¿por qué la Virgen no murió o por qué la Virgen murió? Entonces, son argumentos teológicos, porque históricamente no sabemos. Ahora, la gran mayoría... Como antes del pecado, que dijo usted, Era así. Pero ojo, eran inmortales por un privilegio especial de Dios, porque la naturaleza humana era mortal. Pero Dios le dio ese privilegio de que sean inmortales. Por eso son los dones preternaturales. ¿Sí? Ahora, Nuestra Señora, los teólogos dicen, algunos defienden de que no murió, otros dicen que sí que murió. La grandísima mayoría dicen que murió. Y dan sus argumentos teológicos, pero son muchísimos y eso sería para otro martes, quizás, ¿verdad? Si la Virgen murió o no murió. O mostrar por qué los teólogos dicen que murió. Uno de los argumentos más fuertes es que Nuestra Señora quiso imitar a nuestro Señor. Si nuestro Señor, que es Dios, y obviamente sin pecado original como ella, obviamente, en cuanto a criatura humana, también murió, ella quiso imitar también a nuestro Jesucristo y pasar por el trance de la muerte. Pero fue una muerte tan leve, tan suave, que la Iglesia le llama la dormición. Esta previa cuestión quedó al margen de la definición dogmática de Pío XII. Pío XII, cuando dijo la Virgen sube a los cielos en cuerpo y alma, no habla de muerte. Habla que ella subió en cuerpo y alma, pero no dice si murió, si durmió. No dice. Entonces, ¿por qué? Porque él le precisan datos teológicos para manifestarse. Y fue y sigue siendo objeto de discusión entre los mariólogos. Entonces los mariólogos siguen discutiendo.
La gran mayoría son propensos, como decíamos, a la muerte de Nuestra Señora. Entonces, ¿por qué? Porque así como Nuestra Señora murió, ella también quiso morir. Entonces supongamos que ella murió. ¿Dónde y con qué edad murió María? Nada se sabe con certeza acerca del lugar en que María murió. Jerusalén y Éfeso se disputan el honor de haber sido el escenario de su muerte. No existen pruebas concretas al respecto. Entonces, llegada a los 72 años, se presume, Nuestra Señora, el anuncio de su fin, se interrumpió el silencio de su existencia. Entonces, aproximadamente con 72 años, Nuestra Señora ya llegó a su auge. Los ángeles no mueren, comenta un piadoso autor, pero si debieran morir, no podrían desear sino una muerte semejante a la de María. Entonces, mire qué bonito lo que dice otro escritor. María murió sin dolor porque vivió sin placer, sin temor porque vivió sin pecado. Claro, la muerte y tenemos miedo justamente a causa del pecado. Sin sentimiento porque vivió sin apego a terrenos. Su muerte fue similar al declinar de una hermosa tarde. Una tarde bonita que va declinando así, ¿no? Sus más bonitos rayos hasta que se apaga. Fue como un dulce y apacible sueño. Era menos el fin de una vida que una aurora de una existencia mejor. Para designarla, la Iglesia encontró una palabra encantadora. La llama sueño o adormecimiento de la Virgen o dormición de la Virgen. ¿Y de qué murió esta señora? ¿O de qué se durmió? De santidad, de amor. Sí, de amor, porque ella era tan santa que ya no había más que darle. Entonces murió de santidad. Por eso decía el otro autor que los ángeles no mueren, pero si muriesen, morirían como Nuestra Señora. ¿Cómo se realizó la Asunción de María? Entonces vemos los apóstoles en torno a Nuestra Señora, ¿verdad? Y dice así: y en el momento en que su alma santísima se separó del cuerpo, entró inmediatamente en el cielo y se volvió, por así decir, incandescente de gloria. Entonces el cuerpo murió y entró al cielo. Y ahí se transformó incandescente de gloria. Muy bonito ese término. En grado incomparable como correspondía a la Madre de Dios y a la excelencia de su gracia. Su santísimo cuerpo, entre tanto, fue llevado al sepulcro por los discípulos del Señor. Ahí lo vemos, ¿no? Está en el sepulcro Nuestra Señora, con los discípulos del Señor. Y poco tiempo después, no sabemos exactamente si fueron horas o días, el cuerpo santísimo de María resucitó. Resucitó, si murió, resucitó, ¿verdad? O se despertó, si se durmió. Como el alma de María, al dar forma de nuevo a su cuerpo virginal, no venía en el mismo estado en que salió de él, sino incandescente de gloria. Entonces ya pasó a tener cuerpo glorioso. Cuerpo glorioso. Comunicó al cuerpo su propia e incomparable glorificación. Entonces resucitó como cuerpo glorificado. Sí, el día 15. El día 15 celebramos esto. Cuando ella resucita, ¿verdad? Y fue asumida, ella subió a los cielos. Fue asunta al cielo, exactamente. ¿Y por qué subió a los cielos? Porque su cuerpo no era el mismo cuerpo, o sea, era el mismo cuerpo, pero ya glorificado, era cuerpo glorioso. Así como nuestro Señor Jesucristo, cuando resucitó con cuerpo glorioso, y ahora vamos a ver cuáles son las características de un cuerpo glorioso. Teológicamente hablando, entonces, la asunción de María consiste en la resurrección gloriosa de su cuerpo, en virtud de la cual comenzó a estar en cuerpo y alma en el cielo. En el momento que ella resucitó, ya estaba en la visión beatífica, en cuerpo y alma en el cielo. El traslado material a un determinado lugar, o sea, al cielo, María lo hizo por sí misma, sin necesidad de ser llevada por los ángeles. En virtud de uno de los dotes o cualidades de los cuerpos gloriosos, que es la agilidad. Entonces Nuestra Señora resucitó y fue llevada al cielo. O sea, ella misma no fue llevada, sino ella misma fue al cielo, con su propia virtud. ¿Por qué? Por el don de la agilidad. Entonces, ¿cuáles son las cualidades de los cuerpos gloriosos? La impasibilidad, es decir, la propiedad de que no sea accesible a ellos mal físico de ninguna clase, es decir, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. En el cielo no sufrimos, no tenemos hambre, nada. ¿Sí? Sutilidad o sutileza o penetrabilidad es la propiedad por la cual el cuerpo se hará semejante a los espíritus, en cuanto podrá penetrar los cuerpos sin lesionarse ni lesionar.
Es decir, podrá atravesar otros cuerpos. Por eso nuestro Señor, cuando se apareció a los apóstoles, atravesó las paredes sin hacerse daño. A pesar de tener un cuerpo físico, vengan, toquen la llaga. O sea, él era palpable, no era un fantasma. Pero tiene esa propiedad de poder, queriendo, atravesar los cuerpos. La agilidad, que fue la que hizo que Nuestra Señora subiese a los cielos, es la capacidad del cuerpo para obedecer al Espíritu en todos sus movimientos en suma facilidad y rapidez, es decir, en forma instantánea. Entonces yo cuando resucitaré con el cuerpo glorioso, todos nosotros, yo quiero estar ahora en París, estoy en París. Quiero estar ahora en El Salvador, estoy en Salvador. Ya no va a haber, pero para que entendamos, ¿sí? Y la claridad es el estar libre de todo lo ignominioso y rebosar hermosura y esplendor. Entonces de ahí no tenemos nada de efecto. Ascensión, perdón, que de nuestro Jesucristo, que subió a los cielos, también en cuerpo y alma, y la Asunción, que María Santísima subió al cuerpo y alma. Por tanto, la distinción que establecen algunos entre la ascensión del Señor y la Asunción de María, como si la primera se distinguiera de la segunda por el hecho de haber sido hecha por su propia virtud o poder. Asunción de María necesita, la primera ascensión es por el propio poder de nuestro Señor. Él era Dios, obviamente que podía subir a los cielos. En cambio, Nuestra Señora, la Asunción de María necesitaba el concurso o ayuda de los ángeles. Es lo que siempre hemos pensado. Inclusive la iconografía nos presenta a Nuestra Señora llevada por los ángeles al cielo. Pero es para entender de que la Virgen subió a los cielos, pero no necesitaba ayuda de los ángeles, dice. No es eso. La diferencia está en que Cristo habría podido ascender al cielo por su propio poder aún antes de su muerte. O sea, antes de morir, Él podía subir a los cielos, nuestro Señor Jesucristo. Mientras que María no podía hacerlo sin un milagro. Si nuestra Señora antes de morir subía a los cielos, sería ascensión, pero sería por un milagro. Mientras que María no podía hacerlo sin un milagro, antes de su propia resurrección. Pero una vez realizada esta, la resurrección, la asunción se verificó utilizando su propia agilidad gloriosa, sin la necesidad de la ayuda de los ángeles y sin milagro alguno. O sea, si Nuestra Señora subía a los cielos antes de su muerte, hubiese sido un milagro, o hubiese sido llevada por los ángeles. Pero después de su muerte fue por su propia virtud, justamente por tener el cuerpo glorioso. Entonces está clara la diferencia entre ascensión y asunción. Bueno, ahora decíamos las verdades de fe y los dogmas de fe. Hay una verdad de fe, y como decíamos al comienzo de la reunión, y dogma de fe. La verdad de fe es una verdad que fue enseñada por la Iglesia, por el magisterio, etc., pero la Iglesia todavía no se ha manifestado de una forma oficial, ¿sí? No se ha declarado. ¿Y cuáles son? La corredención y medianera de toda la gracia. Nuestra Señora como corredentora del género humano y la medianera de todas las gracias. Esas son verdades de fe que rezamos y pedimos insistentemente para que en algún momento sea declarado como dogma de fe y que las personas ya no tengan más duda, y si dudan no dejan de ser católicos. ¿Está claro? Entonces, ¿qué quiere decir la corredención y la medianera de todas las gracias? Entonces, para entender un poquito. Nuestra fe cristiana nos enseña que la encarnación se consumó en la redención. O sea, que nuestro Señor Jesucristo se encarnó ¿para qué? Para redimirnos. Entonces, el auge de la encarnación está en la redención. Nuestro Señor mereció por nosotros durante toda su vida, pero fue solamente en su pasión y por su muerte que Él coronó sus méritos y nos dio, por así decir, su medida total. O sea, Él, cualquier gesto que Él tuviese en su vida terrenal, nuestro Señor Jesucristo, ya era suficiente para redimirnos. ¿Por qué? Porque todos los actos que Él tenía, sus méritos, eran infinitos. Pero Él quiso coronar esos méritos con la redención, con la muerte en la cruz. Como dice aquí, coronó sus méritos y nos dio, por así decir, su medida total. O sea, quiso pagar por nuestra redención todo, hasta la última gota de sangre. Nada mejor que la pasión de nuestro Señor para sacarnos y curarnos de nuestra insondable miseria humana. Él podía haber empleado otro método, pero el mejor método es este aquí, que es la redención, morir por nosotros en la cruz. El mérito de María Santísima es de haber desposado con extraordinaria aplicación todo su ser, el doloroso destino de su queridísimo Hijo. O sea, ella se unió tanto al dolor de nuestro Jesucristo, ¿verdad? Que como por así decir,
como dice aquí, se desposó con el dolor, o sea, que hizo un matrimonio místico con el dolor de nuestro Jesucristo. Con el mismo corazón y amor que ella se consagra al servicio en la encarnación, así como ella también tuvo un consentimiento para la encarnación, ella consiente y auxilia en la redención. Porque si decimos que el auge de nuestro Señor Jesucristo es de la encarnación, es la redención, nuestra Señora también colaboró de una forma impresionante en la encarnación. Cuando ella dijo, hágase en mí según tu palabra. Obviamente que también ella colaboró de una forma impresionante en la redención, que es el auge del amor que tiene nuestro Jesucristo por cada uno de nosotros. O sea, evidentemente que no se comprendería que ella en este acto de redención haya quedado al margen, independiente. No, yo solo lo traje a la tierra, tal, y ahora él, no, que sufra, que muera en la cruz, pero yo ya cumplí. No, ella hasta el final acompañó a nuestro Señor y se unió, como dice aquí, ese desposorio, ese casamiento místico con los sufrimientos de nuestro Señor. Y por eso se la llama la corredentora, o sea, redime con nuestro Señor. Su divina madre se encuentra junto a él en el momento de su muerte. Ella lo acompaña hasta el fin y le da el coraje para morir. Santa Señora sustentó, por así decir, a nuestro Señor Jesucristo para morir en la cruz. Ella está ahí, de pie, compartiendo todo, sufriendo todo con Él. Es exactamente verdadero que ella padeció por nosotros de una manera insigne y completó así, en su persona, en horas heroicas, lo que faltaba aún las probaciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es lo que San Pablo dice a la carta a los Colosenses. No, que yo completo ese sufrimiento de Cristo para su iglesia, de su cuerpo, que es la iglesia. O sea, si San Pablo dice eso, con muchísima mayor razón, Nuestra Señora. Ella sufrió para redimir. Y dicen los teólogos, los santos, de que así como nuestro Señor, Dios, le pidió consentimiento para la encarnación, también le pidió consentimiento para la muerte en la cruz. Dios de una manera misteriosa le preguntó, Señora, ¿tú entregas a tu Hijo para la redención del género humano? Y ella también dijo, hágase en mí según tu voluntad. O sea, ella también dio su fiat ahí. Ella, por eso se la llama la corredentora. Por amor a nosotros, para que la redención se hiciese completamente. No es sin razón, por lo tanto, que la Virgen Santísima es venerada con el título de corredentora del género humano. ¿Qué significa llamar a Nuestra Señora de corredentora? Nada menos que esto. Ella cooperó, muy importante, real e inmediatamente con Jesús, Redentor divino, en la obra grandiosa de la redención de los hombres, satisfaciendo con él ante la justicia divina ofendida por el pecado de Adán y mereciendo con él toda la gracia de la redención. O sea, esa tuvo un papel importantísimo de cooperar con el sufrimiento de nuestro Jesucristo, como dice aquí, de forma real e inmediatamente con Jesús. Es una corredención dependiente o subordinada, obviamente, porque los méritos de nuestro Jesucristo son infinitos. Entonces, pero ella como que se subordina a esos sufrimientos, se une a esos sufrimientos y prestan ese pago a Dios Padre para la redención del género humano. Es secundaria, obviamente. Principal, tanto Señor y Nuestra Señora, por así decir, nuestro Señor no necesitaba de la corredención de la Señora, porque Él ya era de un valor infinito y súper abundante. Pero Él quiso unir también los sufrimientos de Nuestra Señora. Insuficiente por sí misma. O sea, si ella no se une a nuestro Señor, no tendría ningún valor. Pero unidos al sufrimiento de nuestro Señor, a los méritos infinitos de nuestro Señor, ahí es el que toma el valor. Hipotéticamente necesaria, lo que decimos, que Dios quiso unir ese sufrimiento de Nuestra Señora al sufrimiento de nuestro Jesucristo. Y entonces, en la hipótesis de que Dios así lo dispuso, constituyendo también las satisfacciones y los méritos de María como precio de nuestro rescate. Entonces, Dios quiso unir los sufrimientos infinitos de nuestro Señor a los sufrimientos insondables de Nuestra Señora como precio de nuestro rescate. ¿Era necesario? No era necesario, pero Él lo quiso. Y si Él lo quiso, es palabra de Dios. Entonces, en una palabra, en la economía de nuestra salvación no hay un corredentor y una corredentora. No es que hay un corredentor que da 10, una corredentora que da 10, y Dios precisa de 20. 10 más 10, 20, listo. No.
no es eso. Sino un solo Redentor y una corredentora. Un corredentor, un redentor que nos redimió, pero también con la ayuda de los sufrimientos de Nuestra Señora. En este sentido se puede decir que la cooperación de Nuestra Señora es parte integral de nuestra redención. Bonito, o sea, hace parte de esa redención. ¿Qué es lo que valimos nosotros? ¿Cuál fue nuestro precio? La sangre preciosísima de nuestro Señor y las lágrimas virginales de María Santísima. Eso es lo que valemos nosotros, señores. Casi nada, ¿verdad? Esa corredención es universal para todos los hombres. De Adán y Eva hasta el último de los hombres. Así como la relación de Cristo con la que forma una sola cosa afecta a todo el género humano, sin excepción. O sea, esa corredención es para todo el género humano. No solamente para los católicos o los que son devotos a Nuestra Señora, no, es para todos. No hay un redentor por un lado y una corredentora por el otro, sino una sola redención realizada por Cristo con la cooperación secundaria de María. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque es la definición teológica, lo que significa la corredención de Nuestra Señora. O sea, es un redentor y la corredentora la redención realizada por Cristo con la cooperación siempre secundaria de María Santísima. Pero Dios lo quiso así. Esto es muy bonito. ¿Por qué estaba presente en el Calvario Nuestra Señora? Solo una explicación es posible. Ahí estaba llevada por el sentimiento del deber. Ella sabía que su lugar en ese momento era a los pies de la cruz. Llevada por el sentimiento del deber. Estaba porque sabía bien que debía desempeñar allí una parte importantísima de la que no se podía prescindir. Estaba en ese lugar porque sabía bien que cabía también en ella ofrecer en sacrificio al nuevo Isaac, por la salvación del género humano. Ella estaba ahí para ofrecer al nuevo Isaac, nuestro Jesucristo, en reparación por los pecados del género humano. Estaba ella ahí como entre mil comillas, como sacerdotes, presentando esa ofrenda a Dios Padre. Renunciando generosamente, como ya había hecho en el día de la Anunciación, a los derechos maternos que tenía sobre aquella víctima divina. Entonces, por eso ella estaba en el Calvario, a los pies de la cruz. ¿Por qué? Porque ella sabía que tenía un papel importantísimo en la redención del género humano. Y ese papel importantísimo en la redención del género humano se llama corredención. Por eso podemos llamar a Nuestra Señora como corredentora. Y también podemos llamar a Nuestra Señora como medianera y dispensadora de todas las gracias. ¿Por qué? Si me permiten los últimos 5 minutos que tenemos, ¿no? ¿Verdad? Reglamentarios, porque empezamos un poquito tarde, ¿no, don Roberto? Entonces, estas son palabras de San Luis María de Montfort. Todos aquí conocen San Luis María de Montfort, el autor del Tratado de la Verdadera Devoción, en la cual todos lo hemos estudiado, ¿verdad? Lo hemos aprofundizado y nos hemos hecho esclavos de Nuestra Señora. Y San Luis dice, para hallar la gracia de Dios hay que hallar a María. ¿Por qué? Solo María es la que ha hallado gracia delante de Dios, ya por sí, ya por todos y cada uno de los hombres en particular. Ella es la que el autor de todas las gracias dio el ser y vida, y por eso se la llama Mater Gratiae, Madre de la Gracia. Ella es la Madre de la Gracia, y Dios quiso que ella sea la tesorera de Él, la dispensadora de todas las gracias. Dios la ha escogido por tesorera, aquí está, administradora y dispensadora de todas las gracias. Estas son palabras de San Luis. De suerte que todas las gracias y dones pasan por sus manos, conforme al poder que ha recibido. Según San Bernardino, reparte ella a quien quiere, como quiere, cuando quiere y cuanto quiere. Las gracias del Eterno Padre, las virtudes de Jesucristo y los dones del Espíritu Santo. O sea, están en las manos de Nuestra Señora, nada más ni nada menos, porque así Dios lo quiso. Las gracias del Eterno Padre, las virtudes de Jesucristo y los dones del Espíritu Santo. O sea, la Santísima Trinidad, por así decir, está en las manos de Nuestra Señora. Dios juntó todas las aguas y las llamó mar. Dios juntó todas las gracias y las llamó María. También son frases de San Luis, ¿no? Lo que todos los santos y ángeles juntos no consiguen, María Santísima lo consigue ella sola. Y eso también es una enseñanza de San Luis, que si todos los santos y ángeles piden algo a Dios, pero sin el concurso de María, no consiguen nada. O si ella pide ella sola, sin los ángeles y sin los santos,
ella consigue todo. ¿Por qué? Porque ella es la omnipotencia suplicante. ¿Qué quiere decir omnipotencia suplicante? Que todo lo que pide, lo consigue. Entonces, mediación perpetua, o sea, es para siempre. Ella continuamente está intercediendo por nosotros, dándonos gracias, otorgando gracias y recibiendo nuestras oraciones y las presenta a los pies del Padre Eterno. Mediación omnipotente, como decíamos recién. No es que ella sea omnipotente, porque omnipotente es solo Dios, pero se la llama la omnipotencia suplicante. Lo que ella suplica, lo consigue. Mediación que se extiende a las almas del purgatorio. También ella intercede no solamente por los vivos, sino también por los muertos, por las almas del purgatorio. Santo Efrén. ¿Qué dice Santo Efrén? Ave medianera del mundo entero, reconciliadora, muy buena y poderosa, después del supremo mediador. O sea, el supremo mediador es nuestro Señor Jesucristo, es lo que San Pablo dice. Tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y San Luis dice, entre Jesucristo y los hombres, Nuestra Señora. Él dice, da el ejemplo, no es él, pero dan el ejemplo. Así como en la custodia está el Santísimo Sacramento, Nuestra Señora es como si fuese el cristal. Todos los que ven a nuestro Jesucristo pasan por el cristal. ¿Sí? Todo lo que pedimos a nuestro Señor Jesucristo pasa por el cristal. Y todo lo que nuestro Jesucristo nos otorga también pasa por el cristal, que es Nuestra Señora. San Agustín, ella cooperó por su caridad en el nacimiento espiritual de los fieles, que son los miembros de Cristo. San Andrés Creta, llama a María medianera de la gracia, dispensadora y causa de la vida. San Germano de Constantinopla, dice que nadie fue rescatado sin la cooperación de la Madre de Dios. San Juan Damasceno da a María el título de medianera y afirma que le debemos todos los bienes que nos son conferidos por Jesucristo. San Pedro Damián enseña que en la obra de nuestra redención nada se cumplió sin el concurso de María. San Pío X dice que en la encíclica Ad Diem Illum del 2 de febrero de 1904, que María es la omnipotente medianera y reconciliadora de toda la tierra, junto a su Hijo único. Título consagrado por la fiesta de María Medianera, instituida el 21 de enero de 1921. Entonces hay una fiesta dedicada a Nuestra Señora llamada Medianera de todas las gracias. Y lo vamos a basar en 3 hechos evangélicos muy significativos. Tenemos todavía 30 segundos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esos 3 hechos significativos del Evangelio? En la cual vemos cómo Nuestra Señora fue intercesora y medianera. La visitación. Con la presencia de la Virgen Santísima y el sonido de su voz, Juan el Bautista, no nacido todavía, es santificado, es decir, es limpio de la culpa original. ¿Por qué? Porque escuchó la voz de Nuestra Señora. Este gran privilegio es manifestado por su exultación a la voz de María. Por lo tanto, la voz de María fue como el vehículo de la gracia que santificó al Bautista. O sea, si Nuestra Señora no hablaba, el Bautista no se santificaba. Es el primer milagro en el orden de la gracia. El primer milagro que hizo Nuestra Señora en orden de la gracia fue la santificación de San Juan Bautista. O sea, el borrarle el pecado original en el seno de Santa Isabel. El milagro de la boda de Caná. En la boda de Caná, a falta de vino, Jesús, siguiendo el pedido de la Virgen Santísima, anticipando la hora de los milagros, todavía no llegó mi hora, ¿no?, que le dice nuestro Señor, cambia el agua en vino. También aquí la voz suplicante de María fue como el vehículo de aquel primer milagro en el orden de la naturaleza. O sea, el primer milagro de la gracia, la santificación de San Juan Bautista. En la naturaleza convirtió el agua en vino. ¿Pero por qué? Porque Nuestra Señora dijo, hagan lo que Él les diga. El descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles el día de Pentecostés, en el día solemne de Pentecostés, en el momento en que la Iglesia es manifestada, es decir, en la primera aplicación pública de los méritos de Cristo, el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles, atendiendo a las necesidades de María. Como la primera efusión del Espíritu Santificador en la Iglesia no se operó sin la intervención de María, así también puede concluirse con cierto derecho cualquier otra efusión del mismo Espíritu en la Iglesia. No será operada sin la intervención de ella. O sea, el Espíritu Santo bajó gracias a las oraciones de Nuestra Señora. Y toda la acción del Espíritu Santo en la Iglesia, ustedes saben que el Espíritu Santo se lo considera nuestro santificador, es el alma de la Iglesia. Entonces, todo lo que el Espíritu Santo hace en la Iglesia es porque Nuestra Señora se lo pidió.
Y con esto acabamos. Estos tres hechos indican claramente que Dios, al conceder por primera vez, sea a los individuos, sea a la Iglesia, sus favores divinos, siempre se sirvió de la intervención de María. Un modo tan constante de actuar indica la existencia de una ley general que preside la distribución de toda y cada una de las gracias divinas, la intervención, la cooperación de María. ¿Estamos? Entonces, nos quedó claro que Nuestra Señora es inmaculada, es asunta al cielo por su propia virtud, por la cualidad de la agilidad, y que recemos para que pronto también se proclamen estos dogmas de la corredención y la medianera universal de todas las gracias.